Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Hola, qué alegría me da que estés visitando nuevamente nuestro canal. Si miramos la Biblia como un libro estrictamente histórico y no vemos en la Biblia una importante fuente de información espiritual, nunca alcanzaremos a comprender por qué Israel. Como muchos me he preguntado por qué Dios escogió a los judíos como su pueblo. No cabe duda que fue la soberanía de Dios la que hizo que eso ocurriera. Aunque no lo entendamos, aunque no nos guste por algún motivo, los judíos son el pueblo escogido de Dios. Esto lo afirma la Biblia, la palabra de Dios, una y otra vez. Inclusive si dividiéramos las escrituras en 6 partes iguales, 5 de ellas se refieren a los judíos, los descendientes de Abraham. Fue justamente a Abraham a quien Dios lo llamó diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiso tener un pueblo para sí, y lo eligió de entre todas las naciones. Porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios, y Jehová te ha elegido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Los judíos no fueron elegidos por sus méritos, sino por amor. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Por qué Israel? En primer lugar, quiero hablarte de una tierra para un pueblo. Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos y le hizo grandes promesas, las cuales incluirían una tierra para vivir con sus descendientes. Fue así como Abraham y sus descendientes recibieron una tierra de manos del Señor. La escritura original de esta donación se halla en Génesis capítulo 12, seguida de un resumen del título, por llamarlo de alguna manera, en Génesis 13, y de una relación de las personas a quienes fue dado el contrato, relación con Dios, en Éxodo capítulo 6. Esa tierra fue prometida en perpetuidad y lo que es interesante es que los límites se establecieron de manera específica. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Siendo que el lindero oriental es el Éufrates, Israel todavía tendrá que ocupar mucho más territorio en el futuro antes de que llegue a cumplirse la promesa de Dios en cuanto a la totalidad de su territorio. Es posible que no tenga todo ese territorio hasta el milenio, cuando Cristo reine en la tierra. Ahora quiero hablarte de un pueblo perseguido. El pueblo hebreo ha padecido largos sufrimientos durante toda su historia y ha sido objeto de exterminación en reiteradas ocasiones. Podemos pensar en el faraón de Egipto. 400 años después del llamado a Abraham, todos los israelitas fueron esclavos en Egipto. La tentativa fue matar a todos los niños, varones, y terminar con el pueblo hebreo. Después, año 722, los asirios. Después, en el 588, Nabucodonosor. Después,
Antíoco Epifanes, medos y persas. Después Herodes. Después Tito en el año 70. Y más acá en el tiempo, no se los trató a los judíos de la mejor manera. Las cruzadas, organizadas a fin de reconquistar los santos lugares, hicieron un gran exterminio de judíos europeos. Los ingleses y los franceses exterminaron en el siglo XIII comunidades enteras de judíos en sus países respectivos. El 30 de abril de 1492, en la corte de España, se promulgaron 2 decretos. Uno fue la expulsión de los judíos de aquel país. El segundo fue la empresa que traería a Colón a América. Los judíos eran deportados de casi toda Europa al mismo tiempo que Colón descubría América. Todas estas persecuciones parecen poca cosa al ser comparadas con lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler exterminó más de 6 millones de judíos. Tierra bendita y hermosa, clamaste solloza tu liberación. En tercer lugar, quiero hablar de un pueblo preservado. Tanto las persecuciones como la preservación del pueblo judío a través de la historia han sido para cumplir las profecías de la Biblia. Por boca de Moisés, Dios predijo la dispersión de la nación. Dijo desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Pero la mano de Dios ha ejercido providencia divina a lo largo de toda la historia de Israel. Pablo, el apóstol, se hace una pregunta que él mismo responde. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta diciendo, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció de antemano. Por boca del profeta, el Señor decía, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Tu nombre se supo en todo el mundo, tu gloria se vio. Oh tierra de misericordia. ¿Y qué decir del presente del pueblo de Israel? ¿Cómo se relaciona la condición de Israel con Dios y con su plan? Pablo escribe en su carta a los romanos diciendo que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que esto es un misterio. Un misterio en el sentido del Nuevo Testamento no es algo inexplicable, sino algo que ha sido guardado en secreto, pero que ahora es explicado por primera vez. ¿Cuál es el misterio del que habla el apóstol? Israel estaba ciego y no conoció al Mesías cuando Cristo vino por primera vez. ¿Y qué acerca del presente del pueblo de Israel? ¿Cómo se relaciona la condición de Israel con Dios y con su plan? El apóstol Pablo dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo el apóstol dice claramente que Israel está espiritualmente ciego, que no ha comprendido al Señor Jesucristo, que no lo ha entendido, que no lo ha aceptado, aunque en realidad el rechazo no fue total, ya que 3.000 israelitas fueron salvos en el día de Pentecostés. La parte siguiente del misterio es esta. Los judíos están ciegos hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Plenitud significa aquí llenar un hueco. Dios está llenando un hueco, reuniendo de entre todas las naciones aquellos que creen en Jesucristo como Salvador, formando un pueblo, la Iglesia. Al final de los tiempos, Israel seguirá siendo protagonista
entre las naciones como lo es hasta el día de hoy, y tendrá oportunidad de restaurar sus relaciones con su Dios creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador. Se cumplirán las palabras de Oseas, capítulo 2. Te desposaré conmigo, dijo el Señor, para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Tierra bendita y hermosa, clamaste solloza tu liberación. Querido amigo del canal, estas imágenes que he compartido nos hablan de la soberanía de Dios y de la gloria de Israel. Y creo que hemos llegado a una respuesta acerca de ¿por qué? ¿Por qué Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios le ha confiado su palabra y la salvación viene de los judíos. Pablo escribía a los romanos en su capítulo 9 diciendo: de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como canto en mi canción, Israel, una tierra bendita y hermosa. Israel, una tierra que conserva el lenguaje antiguo. Israel, tierra de amapolas y miel. Israel, tierra en la que Dios nos visitó en la persona del Señor Jesucristo. Israel, tierra desde la que reinará el Señor por siempre. Espero que este video te haya gustado, lo hicimos de todo corazón para vos. Si fue así, te invito a que lo compartas. Inclusive recordá que podés suscribirte a mi canal de manera gratuita y también escuchar la canción Israel aquí en YouTube. Gracias. Hasta la próxima.